Ahí está. Ahora va a empezar a grabar. Ahí está. Bueno, me pongo Profe, serio. Sí, consulta, ¿no? sí. Por eso que en las personas que padecen ataques de pánico, la distracción es el primer recurso para poder dominar ese ataque de pánico. Generalmente el paciente en ataque de pánico lo que suele hacer es hiperventilar, ¿sí? O sea, entonces, eso lo que va a generar es una alcalosis respiratoria altísima. Y la alcalosis respiratoria, vamos a ver que se tiene que revertir, ¿sí? Hay una manera muy, obviamente, primero calmar actuar sobre la noxa. Noxa es el problema que desencadena la ansiedad, ¿sí? A veces tenemos que recurrir a ansiolíticos, ¿sí? Para reducir rápidamente la ansiedad. Por ejemplo, clonazepam sublingual, 0,5 miligramos sublingual, si están con un evento de zona guardia, es lo primero que suele darse. Entonces, eso al cabo de 15 minutos empieza a ganar concentración plasmática y el paciente reduce la ansiedad. Vieron que hay muchas veces que ven a modo de comedia que se ponen una bolsa para respirar. Sí. Bueno, ¿saben por qué lo hacen eso? Para no hiperventilarse, ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo logra la persona no hiperventilar? aumentando la dosis del monóxido de carbono, Claro, ¿no? perfecto, muy bien. La idea de eso es evitar ganar oxígeno y concentrar el dióxido de carbono, ¿sí? Por eso van a ver que se muestra como algo cómico, pero no lo es para nada, ¿sí? Si bien actualmente nosotros no lo hacemos, ¿sí? No le estamos dando una bolsa para que nadie respire, sí lo que trabajamos rápidamente es el control de la ansiedad farmacológicamente, ¿sí? Ya después, más adelante, en la unidad de control del dolor y la de sueño, vamos a trabajar un poco con el manejo de esas drogas. Eh, Vuelvo aquí. Decíamos entonces, lo que quiero que quede claro en relación al centro de la respiración, porque esto es algo que tenemos que saber, que el centro del sistema nervioso central que se encarga se llama centro de la respiración y está distribuido con unas células que se llaman células quimioreceptoras. Fíjate que el prefijo quimio significa química, receptores de la química. ¿De quién? De la sangre. Estas células quimioreceptoras están distribuidas entre el bulbo raquídeo y la protuberancia anular. ¿Sí? Ahí están, no es que hay un punto que vos tocas y es centro de la respiración. No, hay células distribuidas en esos dos órganos, ¿sí? Que hacen al tronco del encéfalo, donde están, ¿sí? Esas células que están todo el tiempo capturando la concentración del pH y la concentración de la PCO2. Porque la PCO2 es el gas que se encarga de controlar, ¿sí? Es importante el oxígeno, obviamente, pero quien genera, ¿sí? Gatillar la inspiración es la concentración de PCO2. Ya después, cuando entremos a gasometría arterial, vamos a revisar eso. Pero estas células quimioreceptoras están todo el tiempo capturando cuánto pH tengo en la sangre, es decir, cuánta concentración de hidrogeniones. Esto ya la brevedad lo van a ver en biológicas también, así que van a ver que continuamente con enfermería se chocan, ¿sí? Se arman eslabones de conexión entre una materia y la otra. Entonces, está atento a la concentración de los hidrogeniones, el pH y la presión de dióxido de carbono que hay en la sangre. Vuelvo al MIC. Recuerden, vuelvo a la pantalla. Si tienen dudas, pregunten. Igual recuerden que esto lo estamos grabando, ¿sí? Entonces después lo pueden volver a ver. Yo después lo armo y lo subo a YouTube y lo pongo en la plataforma. Y para los que están recién pudiendo ingresar, hoy les voy a dar 1 hora nada más, ¿sí? Porque es muy intenso todo lo que yo a veces les pongo a explicar y la gente queda diciendo no te entendí nada, porque fue demasiado, ¿sí? Entonces, ya resolvimos el tema de lo que tenemos que recordar del centro de la respiración por el sistema nervioso central, ¿sí? La importancia del centro respiratorio, pensando en la protuberancia y el bulbo raquídeo con células quimioreceptoras que están distribuidas en estos dos órganos, capturando la concentración de pH y de presión de dióxido de carbono. Acá, vean. Decíamos entonces que la respiración es un proceso que permite el intercambio gaseoso con el medio ambiente a partir de diferentes momentos o etapas, una respiración externa y una interna. Y de la externa habíamos dicho que primero teníamos la ventilación y luego la difusión gaseosa, ¿sí?
La ventilación, ¿sí? Y esto es importante, porque no, cuando yo hablo de ventilación, no estoy hablando de respiración, ¿sí? Por eso, por ejemplo, antes decíamos asistencia respiratoria mecánica, y ahora, ¿cómo escucharon que se dice? A ver, los que trabajan en terapia. Antes decía ARM, ahora, ¿cómo se dice? Uy, yo prometí no verlos. Esperen que me voy al oráculo de vuelta. Ahí está. ¿Cómo se dice ahora? Ya no se dice ARM, como se decía antiguamente, asistencia respiratoria mecánica. Porque vimos que respirar es muy complejo y no hay aparato que lo logre. Entonces, ¿cómo se dice ahora? El paciente entra en qué? En asistencia ventilatoria mecánica. ¿Sí? ADM, B corta. ¿Me pudieron escuchar? Sí, sí, lo escuché, lo escuché. Bien. Entonces, la asistencia ventilatoria mecánica, ¿por qué cambió? ¿Por qué no es más ARM y ahora es ABM? Porque lo que podemos hacer por el paciente es ventilarlo, nada más. Yo no puedo hacer difusión gaseosa por el paciente, no puedo perfundir por el paciente, puedo optimizar esas funciones, pero no puedo suplirlas. La única que podemos suplir es la ventilación. Y la ventilación, fíjense cómo acá está definido, lamentablemente, señores, hay que estudiarlo de esta manera, ¿sí? No podemos, cada tanto yo voy a ingresar, voy y vengo porque estoy aceptando gente. No podemos hablarla de otra manera, ¿sí? Porque ventilar es una cosa y respirar es otra. La ventilación, fíjense en que dice, se define como la movilización de una columna gaseosa, ¿sí? Una mezcla de columna gaseosa a través de las vías aéreas superiores e inferiores, ¿sí? Entonces parece ser que hay una vía aérea superior y una inferior. Y esto es un gas que se desplaza. ¿Por qué decimos columna? Y porque la vía aérea es como una cañería, ¿sí? ¿Dónde empieza a ver? Quiero ver si había puesto, no puse, pensé que había puesto. Esperen que voy a compartir una imagen de la vía aérea. Denme un segundito. Ténganme un minuto de paciencia. Voy a entrar a una materia de la mañana de pediatría donde yo también estoy trabajando ahora actualmente con respiratorio. Tengo una imagen de la vía aérea para que sea un poco más didáctico. Acá. Bien. ¿Ven acá que dice bronquiolitis? Sí. Bien, bien, buenísimo. La vía aérea, ¿sí? Esto es una anatomía y fisiología aplicada al signo vital de la respiración, ¿sí? Porque ustedes ya saben controlar la respiración, pero lo que vamos a aprender en esta carrera de que nos está profesionalizando es el fundamento científico de todo. Entonces tenemos que ver todo, ¿sí? Ya no se trata de ir y contar cuántas veces una persona ventila, sino que detrás de eso hay como un detrás de escena que tenemos que entenderlo. Por eso van a decir, che, tanto caos para contar respiraciones, porque ahora las vas a contar de otra manera, ¿sí? Vas a ver todo lo que vas a contar y vas a valorar en la respiración. Entonces, la vía aérea se divide en alta y baja. La cavidad nasal, la faringe y la laringe es la vía aérea alta, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una faringitis, muy mal llamado ¿cómo dice la gente común cuando le duele la faringe, se le inflama la faringe? Dolor de garganta, ¿sí? Cuando uno dice me duele la garganta, lo que está doliendo es la faringe, y es un órgano, ¿sí? Que participa tanto de la alimentación, porque una parte del bolo alimenticio pasa por ahí, pero también de la respiración, ¿sí? Entonces, esto también, ustedes tienen que ir reformulando cómo hablan. Si a mí me viene en un triage hoy, un paciente dice me duele la garganta, yo no puedo llamar a un colega o a otro profesional y decirle, tengo un paciente que le duele la garganta. No, ¿qué voy a decir? Mira, tengo un paciente que parece ser que me refiere a alguna forma de faringitis, ¿sí? Porque la garganta, esto acá arriba, esto no. La famosa nuez de Adán, eso es laringe ya. Arriba está la faringe. Entonces uno tiene que hablar de faringitis, ¿sí? No puede decir le duele la garganta, como tampoco vamos a decir mañana le duele la panza, ¿sí? Eso ya no. Eventualmente vamos a decir impresiona un dolor abdominal agudo, ¿sí? Y esto no es una cuestión médica, estoy haciendo una descripción de la topografía de donde duele, ¿sí? Y acá también me impresiona, uno va a decir, que el paciente refiere que tiene una faringitis. Bien, vuelvo. Entonces, si se inflama la faringe, faringitis. Si tengo un problema en la laringe, tengo laringitis. Yo, por ejemplo, tengo una laringitis crónica.
de hablar gritando al Pepe, pero lo hago. Estoy en mi casa, estoy gritando. Imagínense cuando estoy en un aula. Entonces tengo una laringitis crónica. Y a mí se me preguntan, ¿tenés un problema de la vía aérea alta o baja? No, alta. Tengo un adulto con dolor de garganta, faringitis, compromiso de la vía aérea alta. ¿Sí? Tengo un paciente con rinitis, ¿sí? Que es esa secreción acuosa que persistentemente sale por los orificios nasales. Tengo un problema de vía aérea alta. ¿Sí? Tengo pólipos nasales. ¿Dónde está el problema? ¿Alta o baja? Pregunto. Vía aérea alta. Alta, ¿sí? Alta. Alta, perfecto. En cambio, viene un paciente que me dice que tiene una traqueitis baja. ¿Ven? Todo lo que es vía aérea baja, tenés una porción extratorácica, la vía aérea, donde una porción de la tráquea es fuera del tórax y otra es interior. Tengo pacientes adultos con bronquitis, clásico, la época, están todos tosiendo por todo lado. ¿Qué es? Vía aérea baja el problema, ¿sí? Y después voy a decir, tengo un paciente con neumonía, bueno, es todo lo que es el parénquima pulmonar, los alvéolos, ¿sí? Es una infección de la vía aérea baja, ¿sí? Esto es importante porque divide a las patologías, ¿sí? Como ya les decía, un EPOC, estamos en la vía aérea baja. Un paciente con faringitis, estamos en la vía aérea alta. Si yo digo, bueno, ¿cuál de las dos es más complicadas? Y las dos son complicadas, porque si yo tengo, por ejemplo, en la laringe, un croup de laringe, eso se da a veces en la infancia, es un espasmo laringio impresionante que tengo que revertirlo con nebulizaciones con adrenalina, pone en riesgo, pero por supuesto pone en riesgo la vida, la persona no puede respirar, pero también una neumonía te puede llevar, puede una alta mortalidad. Perfecto, volvemos acá. Entonces, este desplazamiento de la columna gaseosa es a partir de saberse que esa columna se mueve, se ventila por una vía aérea superior e inferior, ¿sí? Recuerden, ustedes ya dentro de poco en anatomía van a ver que la tráquea se divide, ¿sí? Ahí ven que se divide para el pulmón, en medicina decimos parénquima, ¿sí? Cuando digo parénquima pulmonar es como decir pulmón, que queda más sofisticado, ¿sí? Parénquima, pero corresponde porque lo van a leer en todos los textos. Entonces, cuando la tráquea se divide en dos bronquios, ¿sí? Uno que va inmediatamente al pulmón derecho, al parénquima derecho, y otro al parénquima izquierdo. El parénquima izquierdo generalmente es más pequeño, tiene dos lóbulos, ¿sí? Porque el corazón, ¿sí? Que está en el hemitórax, se encargó de robarle bastante lugar. Y el hemitórax derecho, donde está el parénquima derecho pulmonar, tiene tres lóbulos, y cuando la tráquea se divide, vuelvo acá. Cuando la tráquea se divide, ¿sí? Aparecen los bronquios. Y vos tenés el bronquio derecho, se llama bronquio ¿cómo? ¿Cómo saben que se llama el bronquio derecho? Es el más grande, inclusive es el más rectilíneo, ¿sí? Si yo soy la tráquea, así rápido tengo el bronquio derecho. Y abruptamente para allá tengo el bronquio izquierdo. ¿Cómo se llama este derecho que es grande y más rectilíneo la tráquea? Tiene un nombre, bronquio ¿qué? Fuente, ¿sí? Se llama fuente porque es el más grande, ¿sí? Entra al pulmón. Recuerden que todos los órganos que tienen orificios naturales o fisiológicos, como el hígado, el riñón, tienen orificios naturales para que ingresen vasos, tejidos nerviosos, y en este caso acá un bronquio. Eso se llama ilios, con H, ilios. Ilio pulmonar, ilio hepático, ilio renal, ¿sí? Esos son naturales. En cambio, cuando yo se lo hago al órgano, ¿sí? Le hago un orificio a un órgano para exteriorizarlo al exterior, ¿cómo se llama? Ostomía, ¿sí? Entonces, el bronquio entra por el ilio pulmonar, buenísimo, Mabel me pone ostomías, gracias, entra el bronquio y se divide. ¿Se divide en qué? En bronquios lobares, ¿sí? Va a llevar el mismo nombre de los lóbulos donde va. El pulmón derecho tiene tres lóbulos, superior, inferior y medio, ¿sí? Entonces, el bronquio fuente cuando entró al pulmón se divide en tres. Bronquio lobar superior, medio e inferior, ¿sí? Esto es muy difícil explicarlo, yo realmente estoy en el pizarrón haciendo dibujos y se entiende mejor. Pero bueno, traten ustedes de imaginarlo, ¿sí? Por lo menos la teoría biológica ya se va a encargar de darle dibujitos
de todos los colores de esto, pero por lo menos necesito explicarlo para entender a la respiración. Cada bronquio lobar se divide en bronquios segmentarios, después bronquiolos terminales y por último bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios es cuando ya están en la intimidad del saco alveolar, ¿sí? Y los bronquiolos terminales y los respiratorios, como tienen muy poco cartílago, se colapsan rápidamente. Y como son muy colapsables, son los que más sufren el problema de la obstrucción respiratoria. ¿Vieron cuando tienen pacientes que están obstruidos? Uno escucha y dice, está obstruido, hay que nebulizarlo con alguna medicación broncodilatadora. Es eso mismo, son bronquios, los bronquiolos terminales y los respiratorios son muy pequeñitos y que cuando el paciente respira se colapsan, ¿sí? Y cuestan descolapsarlo. Por eso los nebulizamos. Bien. Vamos acá. Bien. 2 minutos y yo lo que voy a hacer, como más o menos, falta para terminar este tema de respiración. Quiero por lo menos hoy ver todo lo que es respiración. Pero para no abrumarnos, vamos a hacer un impasse, ¿sí? de 2, 3 minutitos para que yo descanse la voz y ustedes descansen de mí, ¿sí? Ponemos en pausa y volvemos. El que tenga wifi en casa no tiene problema, tapa la cámara y ya está. Y el que se tiene que volver a conectar, se vuelve a conectar y yo le doy el OK, ¿sí? Porque como ya les dije, nadie está más atento que 45 minutos, ya después no sabes qué hacer. Bien, entonces, vimos un poquito de la anatomía pulmonar, ¿sí? Esto que tenemos una vía aérea alta y una vía aérea baja, ¿sí? La baja empieza con la tráquea y termina con el bronquiolo respiratorio. Tenemos 2 momentos, ¿sí? De la ventilación, cuando inspiramos y cuando expiramos, ¿sí? Expiramos con S, no pongan con X porque expirar es la última expiración de tu vida, ¿sí? Yo inspiro y expiro. Eso provoca movimientos diafragmáticos, ¿sí? Y no solamente diafragma, como músculo, porque recuerden que hay otros músculos. Uno siempre dice diafragma. Sí, es verdad, es el músculo principal de la ventilación, ¿sí? Pero hay otros, ¿sí? Ya espero vamos a empezar a ver, que participan de la ventilación. Por eso, en algún momento vamos a decir que hay pacientes que usan músculos accesorios a la respiración. Es decir, que a los normales suman otros por incapacidad ventilatoria. Muy bien. Vamos a difusión y doy solamente la definición y nos vamos a un descanso de 2, 3 minutos, ¿sí? Esto yo en el aula lo hago, ¿sí? Me pongo a hablar y a los 40 minutos me hago un pequeño impasse para buscarme un té y ustedes también, ¿sí? Dice difusión gaseosa. Primero hay que definir qué es difusión, ¿sí? Difusión es cuando un gas tiene la posibilidad o una partícula de pasar de un espacio a otro, de donde había mucho a donde hay poco, ¿sí? Sonó como un cuentito. La difusión, entonces, se define como un evento físico-químico, ¿sí? Un evento físico-químico que permite, ¿sí? Que un gas, en este caso, o partículas, ¿sí? Acá dice átomos, iones, ¿sí? Son partículas, pasen de un sitio donde hay mucha concentración de eso a algunos que hay a otro lugar que hay poco, pero teniendo que traspasar una membrana semipermeable. Y este lugar donde se produce la difusión, en este caso no de partículas, sino de gases, ¿sí? Ven el dibujito, ¿ves? Esto es el alvéolo, ¿sí? Esto es el alvéolo, que lo vamos a definir como una unidad funcional. La unidad funcional, y con esto ya me voy al recreo, una unidad funcional es una mínima expresión de célula o tejidos que hacen a la función del órgano que estoy valorando, ¿sí? Es decir, un alvéolo sería como un pequeño pulmoncito. Cuando veamos renal, vamos a ver que las nefronas son las unidades funcionales del riñón, son como pequeños riñones, ¿sí? Porque el alvéolo respira, ¿sí? Y todos juntos hacen lo mismo. Entonces el alvéolo es una expresión de un gran órgano, pero en pequeñito, ¿sí? Bien, vuelvo al MIP. Pregunto, ¿más o menos se va entendiendo lo que estoy explicando? Por lo menos, es decir, lo escuché, ¿sí? Después esto hay que reescucharlo. Perfecto, Bueno, sí, profe. bueno,
Vamos a darnos un recreo de 5 minutos y volvemos, ¿sí? Entonces, los que están consumiendo datos, corten, obviamente, y después vuelven a entrar. Los que tienen Wi-Fi, tapan la cámara, se levantan, yo voy a hacer lo mismo, ¿sí? Y detengo la grabación y después continuamos. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Sí. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.